que uno de los estudiantes me pidió el favor que explicara un ejercicio, ¿ya? Sin embargo, hoy cambié, les hice la modificación a la clase y bueno, esperemos que resulte un poquito y si no entendemos, por favor, agradezco que me vayan preguntando, ¿ok? Bueno, en la clase de matemática ya hemos hablado de algunas clases como lo que estábamos hablando. Aquí quise resaltar en este material lo que quería yo buscar, que estamos estudiando sobre lo que es el área y perímetro de un círculo, ¿cierto? Y estábamos hablando que la diferencia entre un círculo y una circunferencia, que es el perímetro, que debe tener claro cuál es la diferencia entre un círculo y una circunferencia, ¿cierto? Habíamos dicho que la circunferencia es un lugar geométrico que se caracteriza por todos sus puntos, ¿verdad? Por todos sus puntos están a la misma distancia del mismo punto. Ese punto es el centro de la circunferencia, que es lo que estábamos hablando aquí, y podríamos decir que de un extremo a un extremo podríamos identificar la circunferencia de ella, o el perímetro que buscamos nosotros. Pero obviamente que perímetro es una cosa y circunferencia es otra, ¿ok? Pero sí se relacionan algunas cosas. También habíamos hablado, ¿verdad? Habíamos hablado del círculo. ¿Qué diferencia había entre el círculo y la circunferencia? Ya habíamos dicho que el círculo era todo lo que estaba dentro, ¿verdad? Como vemos ahí, en la superficie que queda dentro, que queda encerrada dentro de la circunferencia. La circunferencia es el perímetro del círculo. ¿Me explico? O sea, es alrededor lo que identifica, pero siempre partiendo del centro de ella. ¿Ya? También tenemos elementos principales de la circunferencia. Vamos a ver ahora los principales elementos de la circunferencia. Hay muchas más, pero vamos a ver solamente las que se necesitan para poder calcular áreas y perímetros. ¿Ya? Entre ellas tenemos el centro para calcular, que es uno de los elementos. Ojo con eso. Es un punto que está dentro de la circunferencia y tiene la misma distancia a cualquier punto de la circunferencia. Que era lo que yo estaba explicando hace días con el tema aquí, del punto de la circunferencia, círculo. Alguna persona que no entienda, que esté confusa, que yo lo esté confundiendo, que no me entienda, por favor, traten de preguntarme, porque es la idea de la clase, preguntarme. Y pregúntenme por aquí es que necesito que me pregunten, no me escriban por chat, por favor, porque estoy explicando y no les voy a poder atender el chat. ¿Me entiendes? Continuando, hablamos que otro de las cosas, de los elementos que conforman una circunferencia es el radio. El radio es el segmento que une el centro de la circunferencia con cualquier punto del perímetro, o sea, del alrededor de la circunferencia o del círculo en cualquier punto. ¿Ya? También hablábamos del diámetro. Fíjense que el diámetro es el segmento que une dos puntos del perímetro, de la circunferencia pasado por el centro. Fíjense que podríamos decir que el diámetro es la sumatoria del radio dos veces, ¿ya? Porque sumaría de extremo a extremo su valor. Supongamos, cuando vamos a calcular el radio, decimos que el radio se calcula del centro a un extremo, y mediría, por decir, un valor de ella que sería 5 centímetros. Entonces podríamos decir que el diámetro es el doble de ella, que porque sería de extremo a extremo, de este punto a este punto y 5, entonces por lo tanto, si cualquier distancia que yo tome de aquí a aquí a aquí va a ser la misma, porque es un radio, o sea, un círculo, entonces la distancia que hay de este punto a este punto, o a este extremo, o a este extremo, podríamos decir que se llama el diámetro, y es multiplicado por 2, por el radio. Ya más adelante les voy a explicar, y ahí les explico el material que hice. ¿Cómo calcular el perímetro de una circunferencia? Fíjense, el perímetro de una circunferencia es la longitud que mide esta y se calcula multiplicando el radio por el pi y por 2, ¿ya? Fíjense que aquí el perímetro va a ser igual a 2 por el pi por el radio, que era lo que estábamos hablando. Aquí se los dije al revés, puse el radio, pero el orden de los factores no altera el producto. Igualmente la fórmula es así, dice que es 2 por el pi por el radio, que es lo mismo que yo estaba indicando aquí, que se multiplica el radio por el pi, ¿verdad? Por 2, ¿ya? Que sería esto.
donde el radio es la circunferencia, es lo que vamos a hallar, que es lo que estoy diciendo, del punto centro a un extremo de ella. Como hemos visto anteriormente, ya que el diámetro es 2 veces el radio, podemos expresar el radio en función de diámetro. Aquí encontramos, encontramos esta otra fórmula que decimos que el diámetro va a ser igual a 2 por el radio, que era lo que yo estaba explicando en el anterior, que podíamos multiplicar el radio por 2 porque es el diámetro que conseguíamos, que era el ejemplo anteriormente, ¿ya? Esto quiere decir que el radio va a ser igual al diámetro entre 2, ¿ya? Fíjense, ¿cómo calcular el área de una circunferencia? La circunferencia no tiene áreas. ¿Por qué no área? Porque es un trazado, es un punto que vamos a hallar a un extremo a otro. Tal como hemos visto anteriormente, el área hay dentro de la circunferencia es el círculo. Lo que está dentro de la circunferencia es el círculo. ¿Sí me explico hasta ahí? ¿Ya? Por lo tanto, cuando se habla de área, la circunferencia, ¿verdad? En la circunferencia lo que realmente se quiere decir es el área del círculo. O sea, lo que nosotros queremos ver dentro de ella, el área verde que les mostré anteriormente. Que veremos más abajo cómo se calcula. ¿Ya? Fíjense, ¿cómo calcular el perímetro de un círculo? El perímetro de un círculo es una circunferencia, por lo que calcular el perímetro del círculo y el perímetro de la circunferencia es exactamente lo mismo, y por tanto se utiliza la misma fórmula. La misma fórmula es la que habíamos visto anteriormente, que decíamos que el perímetro va a ser igual a 2 por pi por radio. Esto quiere decir que el perímetro puede ser 2 de pi, ¿verdad? 2 por el pi, por el diámetro entre 2, que a la final va a ser igual al radio por el perímetro, por el diámetro, perdón. ¿Ya? Si me explico hasta ahí, por favor, si se entiende lo que quiero decir. Bueno, sigamos viendo más ejemplos. Ajá. Aquí le estoy explicando paso a paso para que no me vaya a decir, profesor, no está explicando. Ajá. ¿Cómo calcular el área de un círculo? Fíjense, para calcular el área de un círculo debemos conocer su radio y su diámetro. ¿Ya? Se calcula multiplicando el pi por el radio al cuadrado. Fíjense, cuando vamos a calcular un área, estamos hablando al cuadrado. Si estamos calculando el área de un cubo, es distinto. Igualmente, voy a darles ejemplos, porque todo esto se lo estoy dando paso a paso para que ustedes puedan definir, porque son cosas distintas, ¿verdad? Donde R es el radio del círculo, también podemos calcular el área de un círculo en función de su diámetro. Ya sabemos que el radio se puede expresar como el diámetro partido por 2, o sea, que era lo que estábamos hablando. Pero para no hablar tantas cosas, vámonos más adelante y comenzamos a definir una de cada cosa. Fíjense, nos encontramos las fórmulas que ya hemos visto anteriormente, que decimos que el diámetro va a ser igual a 2 por el radio, ¿verdad? Que es lo que vamos a hallar, que es igual al radio, va a ser igual al diámetro entre 2, que es lo que nosotros buscamos. Si nosotros dividimos, que tenemos una distancia de 5, la multiplicamos por 2 serían 10, pero si la dividimos el diámetro, que la vamos a dividir entre 2, vamos a hallar el radio. Esto es lo que quiere decir. Si yo quiero hallar el diámetro, lo multiplico por 2. Si lo quiero hallar, si yo tengo el diámetro y quiero hallar el radio, lo que es que divido el diámetro entre 2 y me está dando el radio. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Cierto? Ajá. Si sustituimos esta expresión del radio en la fórmula de área de círculo, tenemos la fórmula en función de diámetro. Fíjense, el área va a ser igual a pi por el diámetro entre 2. O al cuadrado, mejor dicho, ¿ya? Al cuadrado. Esto quiere decir que tengo pi de diámetro al cuadrado entre 4. ¿Me expliqué? Entonces, donde D es el diámetro del círculo, ¿ya? Fíjense. Ejercicio resuelto sobre áreas y perímetros del círculo. Vamos a resolver ahora un ejercicio sobre calcular el área y el perímetro de un círculo aplicando las fórmulas anteriores. ¿Ya?
En general, hay que tener mucho cuidado con las unidades de longitud y expresar siempre el resultado con sus unidades correspondientes. Ojo con eso, muchachos, porque tendemos a equivocarnos. Fíjense, en el primer ejercicio me mandan a calcular el área de un círculo, cuyo radio es igual a 20 centímetros. Obviamente que nos está dando es el radio, más no un diámetro, ¿verdad? Nos está dando el radio. Cuando hablamos de radio, nos está dando que tenemos desde el punto central a un extremo de la circunferencia o del círculo, ¿ya? Primer paso, tenemos como dato que R es igual a 20 centímetros. Por lo tanto, a partir de la fórmula de área del círculo podemos calcular. Cuando vamos a calcular el área del círculo, decimos que el área va a ser igual a pi por el radio al cuadrado. ¿Ya? Fíjense, el paso 2 sería sustituir todos esos valores que sería en R, por lo tanto que 20 es lo que vamos a operar. Y decimos que el área va a ser igual a pi por 20 centímetros, ¿verdad? Al cuadrado, porque así me indica la fórmula, así me lo está indicando. Entonces, por lo tanto, va a ser igual que pi va a ser pi multiplicado por 400, ¿verdad? Va a ser igual a 1256,63 centímetros cuadrados. Entonces, podríamos decir que ya calculamos el área del círculo, todo el área, todo el círculo, podríamos decir que equivale a 1256,63 centímetros cuadrados. Ya ese sería nuestro primer ejercicio para calcular el área. Fíjense que ahora el radio, ¿ya? Ahora vamos con el segundo ejercicio, y el segundo ejercicio me dice calcular el perímetro de un círculo, sabiendo que su diámetro es de 2 metros. Fíjense, su diámetro ya no sería del centro a un extremo, ahora sería de extremo a extremo, ¿cierto? Porque estamos diciendo que el diámetro es multiplicado 2 veces por el radio. Entonces decimos que el primer paso sería, sabemos que el diámetro del círculo es de 2 metros. Como el diámetro es el doble del radio, que era lo que estamos explicando, ¿verdad? Decimos que el diámetro va a ser igual a 2 por el radio, ¿verdad? Por lo tanto, tendríamos que, podemos calcular cuánto es el radio, ¿verdad? Ya tenemos el diámetro, queremos calcular el radio. Entonces yo podría decir que el diámetro son 2 metros, que es igual a 2 por el radio. Entonces, por lo tanto, el radio va a ser igual a 1 metro. O sea, es la mitad. Si yo tengo de un extremo a un extremo 2 metros, entonces la mitad, porque voy a partir del punto, del punto centro, ¿verdad? A un extremo, entonces me diría que es 1. Ahora, en fórmulas de perímetro, podemos decir que el perímetro, que vamos allá, va a ser igual a 2 por el pi por el radio, que era lo que estábamos hablando anteriormente. Yo creo que no es otra fórmula de otro mundo, creo que es muy fácil de calcular. Igualmente creo que esta vez se los puse muy fácil a ustedes aquí. Fíjense el segundo paso que dice sustituir el radio por el valor y operamos. Primero, para sustituir el valor, que es la fórmula que vimos, el perímetro, va a ser igual a 2 por el pi por 1. ¿Por qué por 1? Porque obviamente la fórmula me indica que el radio, y obviamente estamos hallando el radio, no diámetro. Entonces, por lo tanto, esto sería 6,28 metros. El perímetro del círculo es 6,26 metros, o sea, 6,28 metros. También podríamos haber calculado su perímetro directamente con el dato del diámetro aplicando la fórmula. Fíjense, el perímetro va a ser igual a pi por el diámetro. Eso quiere decir que el perímetro, ¿verdad? Va a ser igual a pi por 2, que va a ser igual a 6,26. Estas son las fórmulas. Fíjense que si nosotros analizamos los ejercicios que están dentro de la guía, podemos desarrollar bien los ejercicios, muchachos. Creo que no es otro mundo, o sea, creo que está muy fácil la actividad. Igualmente, muchachos, cualquier duda, pregunten. Pregunten porque es la idea. Fíjense que aquí también les tomé otro capture de la parte del ejercicio que vamos a ver o que estamos analizando, y ayer me hicieron una pregunta y me dijeron, profe, ¿por qué usted me explica de dónde nace el teorema de Pitágoras?
Primero y principal, el teorema de Pitágoras nace de lo que es una relación de triángulos rectángulos, como lo podemos ver. Igualmente ya les voy a dar su definición, pero teniendo en cuenta que la relación de triángulos nace de un cuadrado, muchachos. Entonces, un triángulo nace de un cuadrado, ¿ya? Y un triángulo puede nacer un cuadrado, viceversa, fíjense. Ustedes dirán, profe, ¿cómo es eso? Bueno, vamos a ver, vamos a estudiar esto. Fíjense, el teorema de Pitágoras es un teorema que nos permite relacionar los tres lados de un triángulo, rectángulo, por lo que es enorme utilidad cuando conocemos dos de ellos y queremos saber el valor del tercero. Fíjense, como ya sabréis, un triángulo rectángulo es aquel en el que uno de sus tres lados mide 90 grados, es decir, es un ángulo recto. Ojo con eso, es un ángulo recto, ya lo voy a explicar por qué. Es tan claro que si uno de los ángulos es recto, ninguno de los otros dos puede serlo. Debe de sumar entre ellos 180 grados. Profe, ¿cómo es eso? Bueno, ya lo vamos a explicar uno por uno. Igualmente voy a explicarle cada parte de los ángulos, que es lo que necesitamos estudiar. ¿Ya? Fíjense, en un triángulo rectángulo se distingue unos lados de otro y así el lado mayor de los tres es el opuesto que mide 90 grados. Se le llama hipotenusa, uno de los otros lados del cateto. Fíjense algo, aquí les voy a explicar algo. Perdón. Cuando yo quiero hablar de un ángulo recto, me tengo que referir, si nos paramos en un sistema cartesiano o un eje cartesiano, hablamos que tenemos la proyección de X y la proyección de Y, ¿verdad? Entonces, imagínense que esto es X, esto es Y, ¿verdad? Y esto es X. Cuando nosotros queremos identificar un triángulo rectángulo o un triángulo rectángulo, tenemos que hallar su ángulo de 90 grados. Fíjense, este es un ángulo recto de 90 grados. Este es un ángulo recto de 90 grados. Igualmente vamos a ver otros tipos de ángulos, pero este es un ángulo de 90 grados. Cuando nosotros hacemos un ejemplo, este recto que me identifica con la recta de eje Y, ¿verdad? Y con la X me está indicando que este es un ángulo de 90 grados. Este señor que está aquí, se lo voy a escribir aquí, y disculpen lo feito si no escribo la letra bonita, es un ángulo de 90 grados. Si nosotros buscamos un transportador, ¿verdad? Un transportador que está en el juego geométrico y paramos desde el punto cero, que les voy a enseñar a usar un transportador para aquellos estudiantes que no lo sepan, les voy a enseñar a usar el transportador para poder aplicar esto. Fíjense, bueno, aquí yo le estoy colocando que tengo 90 grados. Esto es un ángulo de 90 grados porque es totalmente recto, recto por los dos lados. Pero fíjense que aquí yo no tengo un ángulo de 90 grados. Este es otro tipo de ángulo. Y este es otro tipo de ángulo. Este ángulo no es el mismo ángulo de este. Entonces, por lo tanto, la sumatoria de este más este ángulo que las desconocemos, me debe dar, entre ellas tres, me debe dar, ¿verdad? 180 grados. Disculpen la letra, discúlpenme, igualmente no domino muy bien esto, pero voy a tratar. Me da 180 grados. No sé si lo escribo bien por aquí, se aprecia. Igualmente me da 180 grados. ¿Ya? Esta sumatoria de estos tres ángulos me da 180 grados. Aquí igualmente me da un ángulo de 90 grados, si lo aprecian bien. Y este ángulo que está aquí es distinto al ángulo que está aquí. Y si no, deben de ser iguales, ¿verdad? Pero es totalmente distinto al que está aquí. O sea, por lo tanto, este ángulo me vale 90 grados. ¿Cuánto me valdría este ángulo y cuánto me valdría este ángulo? Si yo digo que este ángulo de 90 grados, ¿verdad? Que está aquí, que lo acabamos de ver, ¿cuánto me valdría alfa y cuánto me valdría beta? ¿Puede decir? Disculpen. Entonces yo tengo dos ángulos distintos que podría decir que como son iguales, este ángulo me puede valer 45 grados, ¿verdad? Y disculpen la letra, vuelvo y les repito, no manejo muy bien aquí, pero es así, 45 grados, fíjense. Aquí me encuentro otro tipo de ángulo, que esto lo vamos a ver obviamente más adelante del material.
me encuentro que tengo un ángulo recto de 90 grados. Ustedes dirán, profe, pero ahí se parece. Es recto, fíjense que me encuentro un ángulo totalmente recto, pero este ángulo es distinto y este ángulo es distinto. Entonces aquí me da otro resultado, otro resultado, otro resultado, y a la final me tiene que dar, por los tres ángulos, me tiene que dar 180 grados. Igualmente aquí, por la sumatoria, me debe dar 180 grados. Y disculpen la letra, vuelvo y les repito. Entonces, para identificar, cuando queremos hallar el ángulo, la hipotenusa, el cateto adyacente o el cateto opuesto, me dice que la hipotenusa es el lado más largo de ella, o sea, el lado que tenemos que hallar más largo. Ojo, puede ser que nos den la hipotenusa y nos den uno de los subcatetos, pero nos faltaría uno de sus catetos y también se puede hallar. Fíjense esto. Entonces, aquí tenemos la hipotenusa, un cateto y un cateto también aquí tenemos. Podemos decir que este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente, el de abajo. Siempre el de abajo va a ser el cateto adyacente y el de arriba va a ser el cateto opuesto. Es el opuesto de este ángulo hacia allá y este es el adyacente de este lado hacia acá, hacia abajo. Igualmente aquí me dice que tengo la hipotenusa, tengo el cateto opuesto y el cateto adyacente que es A. ¿Ya? Igualmente aquí. Voy a borrar esto, igualmente hay ejercicio más adelante, pero es para que más o menos identifiquen por qué tenemos que hallar en una hipotenusa los ángulos que me dé la sumatoria de 180 grados. Igualmente hay ejercicios explicativos que les voy a dar para ver que ustedes vean los ángulos de 180 grados. Espero se entienda hasta aquí, hasta los momentos, muchachos, con respecto a esto. Vamos a pasar ahora a la siguiente. Fíjense, pues bien, el teorema de Pitágoras dice que en todo triángulo rectángulo y el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de sus cuadrados en sus catetos. Fíjense, aquí me dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto al cuadrado más el cateto 2 o el cateto adyacente al cuadrado. Ustedes dirán, profe, pero ahora nos confundió usted. ¿Por qué al cuadrado? Fíjense, muchachos, les voy a explicar por qué. Igualmente, en la página que viene les voy a dar un ejemplo. Fíjense, ya va. Vamos a continuar la página. Fíjense. Si lo expresamos de forma geométrica, el teorema de Pitágoras quiere decir que el área de su cuadrado, ¿verdad?, de todas las hipotenusas es igual a la suma de las áreas de los otros cuadrados, cuyos lados son cada uno de los catetos respectivamente. Ustedes dirán, profe, ¿cómo es esto? Fíjense, yo para construir un triángulo nace, si ustedes pueden ver esta imagen, me dice, no, lamentable, me dice, si ustedes ven, miren, si la están apreciando, cuando hace el inverso se ven cuadrados, ellas nacen de un cuadro. Los triángulos nacen de un cuadrado, muchachos, y por lo tanto, ellas nacen y se ven que es al cuadrado, porque para calcular el área de un cuadrado es al cuadrado, o sea, se lleva al cuadrado. Ustedes dirán, profe, pero seguimos sin entender. Bueno, vamos a explicar aquí. Fíjense, el teorema de Pitágoras, ¿verdad?, me dice que la fórmula es C al cuadrado, que era lo que les escribía anteriormente, que decimos que C es la hipotenusa, ¿verdad? Va a ser igual al cateto adyacente al cuadrado más el cateto B o el cateto opuesto al cuadrado. Profe, pero ¿por qué al cuadrado? Fíjense, si yo busco, vuelvo con el lapicito y me disculpan la letra, si yo busco, yo para hacer este cuadrado, este triángulo, esta área, nace un cuadrado y sus áreas son iguales. Si yo busco este otro, que era lo que yo estaba viendo allá, ¿verdad? Esto es un rectángulo y nace su cuadrado. Y para calcular el área de un cuadrado, necesito elevarlo al cuadrado. Si me voy explicando hasta ahí, fíjense otro área aquí, miren, fíjense, aquí nace otro cuadrado. Y discúlpenme el diseño, que era la imagen que ustedes estaban viendo en el otro lado, o sea, que se invertía. Entonces, fíjense, para yo calcular el área de este cuadrado, ¿verdad?, se divide entre 4, entre 2, perdón. Y para yo calcular el área de este rectángulo también se calcula a través de un cuadrado. Y para calcular el área de este señor que está aquí, de la hipotenusa, se calcula al cuadrado. Entonces, por lo tanto, yo podría decir que todos mis ángulos, o sea, para poder hallar el teorema de Pitágoras, tiene que ser al cuadrado, todas sus áreas, porque ellas nacen
o sea, el triángulo nace de un cuadrado. Y para calcular el área de un cuadrado, o sea, de este triángulo, tengo que calcularlo a través de ahí. Espero hasta ahí se me pueda entender lo que quiero decir, muchachos. Igualmente voy a hacer ejercicio, ¿ya? Voy a borrar esto para que no nos quede lo feo de esto de aquí, ¿verdad? Fíjense, lo borré y aquí les voy a explicar. Ajá. Fíjense que aquí voy con la segunda parte. Llevamos 28 minutos explicando, creo que, espero que me sigan entendiendo. Y el que no entiende, por favor, pregunte, por favor, pregunte. ¿Ya? Le voy a dar un ejemplo. En la segunda clase seguimos haciendo otro ejercicio para seguir explicando lo que el compañero Ignacio nos recomendó de explicar cada ejercicio. ¿Ya? Igualmente, aquí le estoy poniendo, fíjense, el ejercicio 1. Calcular la longitud de la hipotenusa de una figura. ¿Cuál es la hipotenusa? Si tenemos un cateto adyacente y tenemos un cateto opuesto. ¿Cuál es la hipotenusa? Ya lo habíamos dicho, que la hipotenusa es el lado más largo del triángulo que tenemos que hallar, es la hipotenusa. En este caso nos están mandando a hallar la hipotenusa, que está ahí incógnita, es una X. Pero tenemos sus dos lados, sus dos catetos. Fíjense, paso 1 se conocen dos lados del triángulo rectángulo y se pide la hipotenusa. Por lo tanto, si yo tengo los dos lados que se conocen, pero me piden la hipotenusa, ya me está diciendo que tengo el cateto adyacente y tengo el cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto adyacente? El señor que me está indicando aquí abajo que es 12 y el cateto opuesto es 5. Eso lo vamos a ver más adelante, cómo es el cateto, cuál es el opuesto y cuál es el adyacente, para que ustedes no se me equivoquen ahí, pero igualmente ya tengo los dos lados, ¿ya? Fíjense, la fórmula me dice que tengo c al cuadrado, que sería nuestra hipotenusa, ¿cierto? C al cuadrado, que sería nuestra hipotenusa, ¿verdad? Hipotenusa, aquí se la voy a poner C al cuadrado, hipotenusa, que fue la imagen que vimos ahorita, va a ser igual al cateto adyacente, que ya lo habíamos visto, cateto adyacente, que sería CA, disculpen la letrica, ¿verdad? Más el cateto opuesto, ¿verdad? Y disculpen el orden, esa sería la fórmula, así como la teníamos anteriormente. Fíjense que en la hipotenusa sería C, cateto adyacente sería A y el cateto opuesto sería B. ¿Ya? Ahí tenemos las dos. Paso 2, reemplazar los valores. Fíjense, ¿dónde va? ¿Cuál es el valor que necesitamos hallar? X, porque no tenemos X. Aquí me está dando X, ¿verdad? Y tengo el cateto adyacente que me dice que vale 2, ¿verdad? Al cuadrado, y tengo el cateto opuesto que me dice que vale 12 al cuadrado. ¿Ya? Perdón, bueno, ya ahí el orden de los factores no me va a alterar el producto porque obviamente estoy haciendo una suma, pero ya le estoy dando el ejemplo. Aquí el cateto opuesto, cateto adyacente, ajá. Todavía sigue la incógnita, ahora necesito resolver. Fíjense, tengo x al cuadrado, que es lo que necesito hallar todavía, y me dice que este valor que está aquí está al cuadrado, por lo tanto debo de multiplicar 2 veces 5. 5 por 5 sería 25, ya resolví, ya lo elimino el cuadrado. Más 12 al cuadrado, que esto me equivale a 2 veces, tengo que multiplicar 2 veces 12 por 12, que me da 144. Eso sería igual a 169, ¿ya? Entonces diría yo que X va a ser igual a 13. Profe, pero ¿cómo así? Si yo sumo estos dos, me va a dar 169. Pero como estoy al cuadrado, obviamente, y disculpen, me faltó ponerles aquí la raíz, ¿verdad? Ya se la voy a colocar igualmente para que ustedes vean. Me dice que yo tengo que resolver este ejercicio y me dice que si yo tengo X, ¿verdad? Eso va a ser igual a X, ¿verdad? Al cuadrado, X al cuadrado va a ser igual a 169. 169, ¿verdad? Va a ser igual, X va a ser igual a la raíz de 169. Y ese resultado es este señor que me está dando aquí, que X tiene el valor de 13. Para aquellos estudiantes que tengan una calculadora ahorita a mano, verifiquen este resultado, la raíz de 69. ¿Por qué se vuelve raíz?
porque está al cuadrado, y si pasa al otro lado se convierte, ¿qué? En raíz. Esas son propiedades, ustedes tuvieron que verlas, yo se las expliqué los primeros días que nos vimos en clase, muchachos, acuérdense. Entonces, ya al calcular me está dando que yo tengo ya el valor de la hipotenusa, y por lo tanto, donde va X allá en la primera imagen, me faltó colocársela, aquí en la imagen, disculpe, retroceder. Aquí, donde va aquí, debería de colocar el valor que es 13, donde va aquí el valor. Para volver al valor, me va a dar 13, lo que es el valor de la hipotenusa que estoy hallando. ¿Ya? Este es el valor de la hipotenusa, que sería metros en metros, que es lo que estoy hallando. Entonces, más o menos para que me entiendan lo que quiero buscar con ustedes y explicarles este caso, voy a borrar nuevamente para no dejar la lámina toda rayada, por favor. Pero es para que más o menos sepan cómo hallar uno de sus valores o la hipotenusa del valor de ella. Igualmente vamos a continuar en la próxima clase explicando el segundo ejercicio para poder hallar, pero fijándonos que ya solamente tenemos la hipotenusa y tenemos uno de sus lados, pero nos faltaría el otro lado. Entonces ya ahí partiría otra forma, nos tendríamos que graficar, ir explicando paso a paso. Para la próxima clase, o sea, para las últimas clases, voy a tratar de aplicarle el ejercicio de GeoGebra, tratar de que ustedes puedan ir descargando la aplicación GeoGebra para que ustedes puedan ir trabajando y ir manipulando esa aplicación. Igualmente yo